Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Argentina, historias que nos pintan. Hoy te contaremos la historia detrás de un asesinato en el Senado de la Nación. El asesinato de Enzo Bordavere en 1935 fue uno de los episodios más trágicos y dramáticos de la política argentina. En medio de denuncias sobre la corrupción en el gobierno, este crimen tuvo un impacto profundo en el país y dejó una marca indeleble en la historia argentina, exponiendo el grado de violencia y tensión que podía alcanzar la vida política en esa época. En los próximos minutos te invitamos a navegar esta historia con nosotros. Relájate, tómate un mate y acompáñanos. Bordavere es un apellido algo común en el país vecino de Uruguay. Allí, Enzo nació el 25 de septiembre de 1889 y siendo muy pequeño, su familia se radicó en Rosario. Estudió en el Colegio Nacional y luego se recibió de abogado y de escribano. En 1908 se integró a la Liga del Sur, fundada por el político Lisandro de la Torre, y 6 años después lo siguió en la fundación del Partido Demócrata Progresista, que en su programa incluía una reforma tributaria que gravara la riqueza y aliviara los impuestos sobre el consumo, la creación de una Marina Mercante Nacional y una política de proteccionismo industrial, entre otros proyectos. Mientras tanto, Enzo fue electo diputado provincial en 1918 y en 1922 diputado nacional. Tenía una personalidad fuerte, fanático e hincha de Newell's como toda la familia, y era el tío solterón que malcriaba a sus sobrinos. En 1935, la legislatura provincial lo designó como senador nacional tras la muerte, en febrero de ese año, de Francisco Pancho Correa, otro de los demócratas progresistas que se encontraba entre los primeros miembros del partido. Pero Bordavere nunca llegaría a incorporarse al Senado. El tratamiento de su diploma fue postergado hasta que concluyera el debate que se librara en torno a los sobornos por la exportación de carne argentina hacia Reino Unido. Pero no nos adelantemos tanto. Para llegar a la fatídica tarde del 23 de julio de 1935, primero tenemos que ir bien al principio. Para 1933, el presidente argentino era Agustín Pedro Justo, que había llegado al gobierno 2 años antes apoyado por la dictadura militar. Así empezaba la llamada década infame, caracterizada por el autoritarismo, el fraude electoral, la corrupción y el desprecio por la voluntad popular. Fue precisamente el 1 de mayo de 1933 cuando se firmó en Londres el Pacto Roca-Runciman, un acuerdo con Gran Bretaña a los fines de garantizar la colocación de carne en el mercado inglés. Pero presta atención a los detalles de este acuerdo. Estas negociaciones se realizaron en territorio británico. Gran Bretaña exigió la fijación de un precio para las carnes argentinas inferior al pretendido por las economías de la Mancomunidad de Naciones, que incluía una disminución anual del volumen de las compras de un 5%. También se acordaba la liberación de impuestos para los productos ingleses, la desarticulación de industrias y servicios competitivos con los británicos, y la creación de un banco central, concretada en 1936, que entregó a la banca privada la soberanía financiera de la nación. También se garantizó que las exportaciones se realizarían exclusivamente a través de frigoríficos ingleses y estadounidenses. Y por si fuera poco, se incluyó un pago compensatorio a las empresas ferroviarias británicas que prestaban servicio en la Argentina por la caída de sus utilidades a partir de la crisis. Mira vos, los británicos contentos, ¿no? El vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo, que presidía la delegación a Gran Bretaña, declaró por entonces que la Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico. Se concretaba así uno de los momentos más vergonzantes de la historia nacional. De esta manera, no solo las condiciones acordadas resultaban un poquito cuestionables, sino que además el pacto estuvo manchado por la corrupción. Y el principal denunciante de esto fue el Partido Demócrata Progresista, encabezado por el senador santafesino Lisandro de la Torre, del cual nuestro personaje de hoy, Enzo, formaba parte. Al respecto, Lisandro de la Torre dijo:
No podría decirse que la Argentina se haya convertido en un dominio británico, porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones. Las denuncias eran tan graves que motivaron la creación de una comisión investigadora del Senado, presidida por el propio De la Torre, quien presentó el 25 de junio de 1935 un informe con las conclusiones sobre los perjuicios causados a nuestro país. En su exposición, acusó de fraude y evasión impositiva a 3 frigoríficos y presentó pruebas contundentes que comprometían al ministro de Agricultura Luis Dujó y al ministro de Hacienda Federico Pinedo. Sí, el abuelo de Federico Pinedo del PRO que conocemos hoy. Y de a poco vamos llegando al 23 de julio de 1935. El debate por el escandaloso negociado de las carnes había llegado a su punto más caliente, y Lisandro de la Torre, el principal denunciante, era el blanco de todos los ataques. Con las pruebas reunidas, que incluía documentación que se había intentado sacar del país disimulada en embarques de carnes, habló durante 5 sesiones seguidas, donde dejó al descubierto prácticas fraudulentas de los frigoríficos y una evasión impositiva, que contaba con la complicidad del Estado. Durante 13 días, los ministros denunciados asistieron a las sesiones a fin de rebatir las pruebas. Sin ir más lejos, el ministro de Hacienda, Luis Dujó, era ni más ni menos que un estanciero bonaerense vinculado a la sociedad rural y que durante el gobierno de Alvear había integrado el directorio del Banco de la Nación Argentina. Ahora sí, llegamos al martes 23 de julio. Eran cerca de las 4 de la tarde y Lisandro de la Torre vociferaba enérgicamente su discurso. Eran épocas de acalorados debates en el Congreso, y este en particular iba a ser épico. El ministro Luis Dujó había negado las acusaciones del senador, y de la Torre lo acusó. Se ha inventado una mentira. Cabe aclarar que aunque ahora nos parezca algo menor, para aquella época acusar a un ministro de mentiroso era muy fuerte. Tal es así que la presidencia del Senado le pidió que retirara lo dicho. Y así, la discusión seguía subiendo de intensidad. Dujó insultó a De la Torre, a lo que éste le respondió: «Usted es un insolente y un cobarde». Los gritos seguían y más legisladores se sumaban a la discusión. La presidencia hacía sonar insistentemente la campana de alarma, mientras el ministro de Hacienda y el senador intercambiaban violentas expresiones. Enzo Bordavere era solamente un espectador. Él estaba presente esperando que tratasen su ingreso a la Cámara. De repente, furioso, De la Torre abandonó su banca y se fue a increpar al ministro cara a cara. Entre gritos y como si fuera una película de cowboys, lo invitó a pelear, pero Dujó se negó. Y el senador le gritó: «Usted no se bate a duelo conmigo porque es un cobarde». Mientras De la Torre ahora le gritaba al ministro Pinedo, Dujó se paró y lo agarró del hombro para contenerlo. Pero el senador perdió el equilibrio y cayó al piso entre las bancas. Lo que estaba sucediendo en el Senado era increíble para el resto de los presentes. Enzo Bordavere, al ver que el jefe de su partido rodaba por el suelo, se acercó rápidamente. No se sabe si para asistirlo o si para agredir al ministro de Agricultura que había provocado su caída. Y de repente, 2 disparos. 3, 4. A pocos pasos, Ramón Valdés Cora, un excomisario de 42 años, devenido en matón del Partido Conservador, sacó un arma y disparó hacia De la Torre. Pero 3 balas dieron en la espalda de Bordavere. Un cuarto proyectil fue a dar a la mano del ministro Dujó. La sala se revolucionó aún más. La confusión y el pánico se apoderaron del recinto. Mientras el autor del atentado trataba de fugarse, todos los testigos del hecho fueron a socorrer a los heridos. El asesinato,
fue un acto tan impactante como inesperado. La escena de un senador siendo asesinado en plena sesión fue traumática y dejó a todo el Senado en shock. Bordavere cayó al suelo gravemente herido, mientras sus colegas y demás presentes en la sala trataban de reaccionar ante semejante acto de violencia. En esta banca se sentaba en 1935 el doctor Lisandro de la Torre, y el 23 de julio de ese año, cuando se efectuaba aquí, en este Senado, el histórico debate de las carnes, se produjo el gravísimo e insólito incidente que costara la vida al senador electo por la provincia de Santa Fe, Enzo Bordavere. Enzo fue trasladado al Hospital Ramos Mejía, pero los médicos que lo asistieron no pudieron hacer nada. Tenía 43 años. Cuando de la Torre llegó a las 17 horas, ya había fallecido. El legislador dijo: «Se conoce el nombre del matador, falta conocer el nombre del asesino». Mientras tanto, el agresor había sido detenido tratando de esconderse en la oficina de los taquígrafos. Se le secuestró un revólver calibre 32 con 2 balas y 4 cápsulas servidas. El asesino tenía un prontuario de estafador y extorsionador. Era afiliado al Partido Demócrata y se ganaba la vida como guardaespaldas del ministro de Agricultura. Un secretario del ministro intentó convencer a la policía que Valdés Cora había disparado porque Bordavere estaba armado. Los dirigentes conservadores negaban saber quién era. Hasta Dujó, mostrando su mano herida, dijo que él también había sido víctima. Ante la comisión especial que se formó y ante el juez, el funcionario juró no conocerlo. Pero los vínculos eran demasiado evidentes y debieron aceptar que trabajaba para ellos. Y pese a la gravedad del hecho y la indignación de todos, la misma noche del trágico asesinato, el presidente Agustín Pedro Justo y su esposa asistieron como si nada hubiera ocurrido a una velada de gala en el Teatro Colón. Para muchos, esta muerte simbolizaba el alto costo que podían llegar a pagar quienes denunciaban la corrupción y defendían sus principios en una arena política tan hostil. El diario El Mundo tituló un día después: «De 3 balazos por la espalda fue muerto en pleno recinto el senador electo por Santa Fe, doctor Bordavere. También resultaron heridos el ministro de Agricultura y el diputado Mancini». Miles de personas escucharon las palabras de despedida de la Torre en la estación del ferrocarril en Retiro, ya que sus restos fueron trasladados a su ciudad, en Rosario. Hubo que contener a la multitud ante los encendidos discursos del senador. Fue velado en la jefatura de policía y enterrado en el cementerio del Salvador. Pero esta historia no termina acá, y tenemos un datito muy curioso para contarte. ¿Sabes por qué de la Torre no pudo asistir al funeral de su amigo? Porque tenía que batirse a duelo con el ministro de Hacienda Federico Pinedo. Con Dujó se había negado por considerar que no era un caballero, pero con Pinedo aceptó. Fue a Pistola, el día siguiente del asesinato de Bordavere. El ministro Pinedo tiró a matar, pero erró. De la Torre, en cambio, dignamente disparó al aire. El martes 6 de agosto, el Senado retomó las sesiones. El presidente del cuerpo, Julio Argentino Roca, hijo, dijo que la sala de sesiones del Senado ha sido profanada por la mano criminal de un insensato que ha manchado con sangre los estrados del más alto tribunal de la República. Finalmente, el debate por el negociado de las carnes se cerró. El gobierno intervino en la provincia de Santa Fe, de la Torre renunció a su banca en 1937 y se retiró de la vida política. La muerte de Bordavere tuvo un efecto devastador en Lisandro de la Torre, quien quedó profundamente afectado por la pérdida de su amigo y aliado político. Esa bala era para él y tenía un gran sentimiento de culpa. El asesinato lo marcó emocionalmente y debilitó su posición en el Senado. Su voz, que antes resonaba con fuerza en las denuncias de corrupción, empezó a apagarse. En los años siguientes, de la Torre cayó en una profunda depresión y en 1939, 4 años después de la muerte de Bordavere, terminó quitándose la vida.
El asesinato de Bordaberry tuvo grandes repercusiones en la sociedad y en la política argentina de la época. La investigación y el juicio posterior estuvieron rodeados de controversias, y algunos creyeron que se intentó encubrir a los verdaderos responsables del crimen. Aunque Valdés Cora fue juzgado y condenado, muchos consideran que el sistema político de la época era cómplice de la violencia y la impunidad. Fue un reflejo del contexto político de la década infame, caracterizada por fraudes electorales, autoritarismo y corrupción en las altas esferas del gobierno. La ciudadanía observaba con desilusión cómo los ideales democráticos parecían desmoronarse en un sistema que favorecía a las élites y reprimía a quienes intentaban desafiar el status quo. Para el país, el asesinato de Bordaberry fue una muestra de los extremos a los que podía llegar el poder para proteger sus intereses. Argentina, historias que nos pintan, es un podcast creado, escrito y editado por la licenciada Laura Ledesma. Corrección de textos y locución, licenciada Mariela Varela. Si te gustó este episodio, te invitamos a dejarnos tu comentario y seguirnos en Instagram como @historiasquenospintanarg. Este podcast no tiene anuncios. Si querés apoyar nuestra propuesta, te invitamos a que nos compres un cafecito. Más info en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos y te esperamos la semana que viene con una nueva curiosidad de alguna otra historia que nos pinte.